Bueno, empezamos hablando del diodo y acá lo que te estoy mostrando es la curva característica de un diodo real. No es la curva que te da la ecuación de Shockley, ni tampoco las aproximaciones o los modelos ideales que vamos a hablar más adelante, ¿no? Eh, bueno, lo que vemos acá tenemos la abscisa, donde está puesta la tensión del diodo que se le aplica. Tenemos la ordenada, donde nos indica la corriente del diodo que circula. Y bueno, fíjate que acá tenemos en este punto más o menos, si sería un diodo de silicio, estamos en 0,7 voltios. Entonces, a partir de esa tensión, si incrementamos, estaríamos en la región de polarización directa. Y si hacemos a partir de esos 0,7 voltios, decrementamos, o sea, hacemos tensiones menores a 0,7 voltios, estaríamos en la región de polarización inversa. Ahora bien, ¿qué pasa si hacemos que la tensión se haga más y más negativa en un diodo real? A medida que la tensión se hace más negativa, que estaríamos en esta región de polarización inversa, fíjate que la curva esta se empieza a alejar de la abscisa. Eh, ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que un diodo real no se comporta como un circuito abierto en la región de polarización inversa, sino que lo que hace es limitar lo máximo que puede la corriente, pero bueno, llega un momento en donde a partir de ciertas tensiones negativas, empieza a circular una pequeña corriente que sería negativa, ¿no? Porque estaríamos de este lado de las corrientes. Entonces, a medida que va aumentando la tensión de polarización inversa, empieza a haber un aumento de la corriente. Esta corriente se llama corriente de fuga, ¿no? Que aumenta a medida que la tensión de polarización inversa aumenta. Después, hasta acá sería el comportamiento de un diodo regular o un diodo Zener. Después hay una tensión donde, donde se produce una zona donde va a mantener esa tensión y va a permitir la circulación de corriente, ¿no? Inversa. Esta para ciertas aplicaciones es útil. Pero bueno, no sé si viste ese tema. Y bueno, a partir después, si sigues aumentando, vas a encontrar otra tensión que acá no se ve, que es la tensión de ruptura, y esa tensión lo que te va a producir es que se queme el diodo, ¿no? O sea, como todo dispositivo real, llega un momento en donde ya no va a aguantar la potencia que le estás pidiendo y se va a quemar. Bueno, esta entonces, como te dije, sería la curva de un diodo real. Ahora, ¿qué pasa? En la ecuación de Shockley se introduce para representar a la curva del diodo un poco más, de una forma más simple, ¿no? Y es como está acá. Por ejemplo, esta que está en línea punteada representa la curva del diodo de germanio. Y esta que está con línea gris, la curva del diodo de silicio. Bueno, fíjate, vamos con la de germanio. Fíjate que si bien acá esta parte de la curva se mantiene igual que que la de un diodo real, que sería esta, fíjate que en el diodo real a partir de los 0 voltios, si la tensión se hace negativa, esta, esta curva empieza a tener una ligera pendiente que va incrementando, ¿no? Se va alejando de la abscisa. En cambio, en la curva de Shockley, esa pendiente no existe, o sea, prácticamente sería una recta constante, o sea, se mantiene constante, siempre se mantiene a la misma distancia de la abscisa. Y fíjate que no te, ya no aparece ni la tensión de Zener que te mencioné antes, ni la tensión de ruptura, o sea, no contempla eso. Entonces, la ecuación de Shockley te representa entonces esta curva, que sería en una condición ideal del diodo.
porque como te dije recién, esta sería la curva real del diodo. Entonces volvemos acá. Entonces la ecuación de Shockley es esta, y fíjate que dice que la corriente del diodo va a depender de la corriente de saturación, de la tensión de polarización del diodo, de un factor N que es que lo determina la forma constructiva del diodo, y una tensión térmica. Bueno, como dijimos, la corriente de saturación en nuestro caso va a ser constante. La corriente de saturación sería esta corriente que se ve acá, que acá por ejemplo es menos 10 picoamperes, ¿no? Ese sería el valor de la corriente de saturación. Después, N, como dijimos, es un factor de la forma constructiva, así que eso va a ser un número constante. Después la tensión térmica es una tensión que depende de la temperatura, o sea, no es lo mismo un diodo que esté en el sur a 10 grados centígrados a un diodo que esté en, qué sé yo, en un lugar en Ecuador, ponele, a 40 grados centígrados. Entonces de alguna forma esta tensión va a inferir en la corriente del diodo, ¿no? Y después tenemos la tensión de polarización del diodo, que realmente esta va a ser la que de alguna forma va a tener más, ¿cómo se dice? Ah, o se va a inferir de manera más notoria la corriente del diodo. Entonces, tenemos tres casos. ¿Qué pasa si la tensión del diodo que se le aplica es menor a 0 voltios? ¿Qué pasa si es igual a 0 voltios? ¿Y qué pasa si es mayor a 0 voltios? Bueno, si la tensión que se le aplica al diodo es mayor a 0 voltios, eh, implica que vamos a estar trazando esta curva. A medida que a medida que aumentemos la tensión del diodo, en el diodo, ¿no? La curva va a ir tomando esta forma. Ahora, cuando la tensión del diodo vale 0 voltios, dice que la corriente del diodo va a tener que valer 0 voltios y va a estar en el punto central acá de tanto de los ejes de la ordenada como de la abscisa. Y cuando la tensión del diodo sea menor a 0, dice que la curva va a tomar estos puntos. Eso simplemente te quiere decir la ecuación de Shockley. No creo que te tomen mucho sobre este tema, es más que nada eso, que la ecuación de Shockley te representa la característica de un diodo ideal, donde la corriente del diodo va a estar en función de estas variables que te mencioné: la corriente de saturación, la tensión de polarización del diodo, la tensión térmica y un factor constructivo, pero que va a estar mayormente determinada por la tensión de polarización del diodo, ¿no? Bueno, a partir de la ecuación de Shockley se sigue todavía haciendo más aproximaciones al diodo. Entonces directamente ya se habla de que vamos a tener un modelo aproximado, que sería este que ves acá, y vamos a tener un modelo ideal, que sería este que está acá. El modelo aproximado dice que cuando la tensión en el diodo sea mayor a 0,7 va a permitir el paso de la corriente y, y estaríamos en polarización directa, o sea, se cumple que va a ser polarización directa si la tensión del diodo es mayor a 0,7 voltios. Y si la tensión del diodo es menor a 0,7 voltios, dice que no va a permitir el paso de la corriente y estaríamos hablando de una polarización inversa. Fíjate que cuando la tensión del diodo es mayor a 0,7 voltios, el diodo se comporta como una fuente de alimentación con un valor igual a 0,7 voltios. Y que cuando es menor la tensión del diodo es menor a 0,7 voltios, el diodo se va a comportar como un circuito abierto. Y está bien, acá sería que, está bien, si es un circuito abierto no dejaría pasar la corriente.
Y en este caso, como es una fuente, deja pasar la corriente, pero va a producir que una caída de tensión. Que esto te va a afectar después en los cálculos dentro de un circuito, ¿no? Bueno, en el modelo ideal se simplifica todavía más. O sea, directamente dice que cuando la tensión del diodo sea mayor a 0 voltios, va a permitir el paso de la corriente. Y estaríamos hablando de una polarización directa. Y que cuando la tensión del diodo sea menor a 0 voltios, no va a permitir el paso de la corriente y que estaríamos hablando de una polarización inversa. Fíjate, como dijimos acá arriba, también que cuando la tensión del diodo sea menor a 0 voltios, ¿qué va a pasar? El diodo se va a comportar como un circuito abierto. Y al ser un circuito abierto no va a permitir el paso de corriente, como dijimos recientemente. Y que cuando el diodo sea mayor a 0 voltios, la tensión del diodo sea mayor a 0 voltios, el diodo se va a comportar como un cortocircuito, o sea, no va a producir ninguna caída de tensión. Eso sería lo único que tenés que saber. Ya te expliqué desde que esta es la curva real de un diodo. Después tenemos la curva en condiciones de Al, que la representaría la ecuación de Shockley. Y después, a partir de la ecuación de Shockley, se simplifica más todavía y se obtiene el modelo aproximado, que sería este. Para un diodo de silicio el valor sería en 0,7 voltios y en un diodo de germanio sería la misma forma, pero acá sería 0,2 voltios, ¿no? Y después tenemos el modelo ideal, que es el que no produce ninguna caída de tensión, como en este caso. Y bueno, ahora pasamos al tema de los ejercicios y te explico cómo lo resolvimos. Bueno, con el tema de los ejercicios, bueno, acá en el ejercicio 1 dice, suponiendo que los diodos son ideales, hallar los valores de corriente y tensión para los circuitos de la figura. Te da 4 circuitos y bueno, eso lo vamos a ver ahora. Primero que nada, bueno, en este gráfico te lo puse medio incompleto, pero bueno, vamos a este que te lo puse bien. Fíjate que la polarización directa ocurre cuando el potencial positivo está de este lado del diodo y el potencial negativo está de este lado. Dicho sea de paso, este lado del diodo se llama ánodo y este lado del diodo se llama cátodo. Entonces también la polarización directa se puede decir es que cuando la corriente entra de este lado del diodo, o sea, del ánodo del diodo. Bueno, en la polarización inversa ocurre lo contrario. El potencial positivo está en el lado del cátodo del diodo y el potencial negativo está en el lado del ánodo del diodo. O se puede decir que la corriente va a entrar por el cátodo del diodo y va a salir por el ánodo del diodo. Entonces, eso tenemos, polarización directa y polarización inversa. Como te dice que el diodo tiene que ser ideal, tenemos que cuando está en polarización directa se tiene que comportar como un cortocircuito y cuando está en polarización inversa se tiene que comportar como un circuito abierto. Entonces vamos al punto A. El punto A te da un circuito, una fuente de potencial positivo, una resistencia en serie con un diodo. Entonces, como el potencial está de este lado, el potencial positivo está de este lado porque la fuente es positiva en este punto, se dice que el diodo va a estar polarizado en forma directa. Aparte, la corriente viene en este sentido y también te está diciendo que como entra en el ánodo del diodo está polarizado en forma directa. Entonces hacemos el modelo equivalente y representamos al diodo polarizado en directa por su equivalente, que es un cortocircuito. Bueno, la tensión en estos puntos va a ser 0 voltios, ya que la tensión de acá en referencia con este punto es lo mismo, o sea, están en el mismo punto, entonces 0 voltios. Y la corriente va a ser simplemente la tensión que se le está aplicando a esta rama dividido la resistencia. Entonces 10 voltios dividido los 2,7 kilo ohms, 3,7 miliamperes. En el punto B, fíjate que es el mismo circuito que el del punto A, pero simplemente ahora invirtió el diodo. Entonces,
como la corriente está entrando por el cátodo, ya no por el ánodo, está entrando por el cátodo, se dice que está el diodo polarizado en forma inversa. Entonces en el modelo equivalente representamos a su diodo por un circuito abierto. Al ser un circuito abierto, no hay circulación de corriente, entonces la corriente va a ser 0 amperes. Al no haber circulación de corriente, no hay caída de tensión en la resistencia, entonces la tensión que vos mides en estos puntos va a ser directamente la tensión de la fuente, que es 10 voltios. Porque esta resistencia no está produciendo caída de tensión, ¿no? Porque dijimos que no hay corriente. En el punto C, fíjate que ya te da un circuito en donde el diodo está en paralelo con esta resistencia. Sabemos que la corriente va a venir en este sentido. En este punto la corriente se va a dividir en dos partes. Una corriente va a circular por acá y otra corriente va a circular por acá. Como esta corriente entra por el ánodo del diodo, se dice que el diodo está polarizado de forma directa. Entonces, en el modelo equivalente lo representamos al diodo por un cortocircuito. Al ser un cortocircuito, la corriente en realidad va a terminar circulando solamente en esta rama, porque siempre la corriente busca el camino con menor resistencia. Entonces en esta rama no va a haber corriente. Entonces se dice que la corriente ahí, en esa rama, va a ser igual a 0 amperes. Y la tensión, como vimos anteriormente, la tensión de este punto referido a este punto, al hablar de los mismos puntos, es 0 voltios, ¿no? Finalmente el punto D ya no te da una fuente de tensión, sino te da una fuente de corriente. Y bueno, esta fuente de corriente va a circular en este sentido. En este punto se va a dividir, una corriente viene por acá y otra corriente viene por acá. Fíjate que la corriente al venir en este sentido está entrando por el ánodo del diodo, entonces se dice que está polarizado en forma directa. En el modelo equivalente representamos ese diodo por un cortocircuito, porque está polarizado en forma directa, y nos queda esto. Ahora, ¿cómo calculamos la tensión? Y bueno, primero hay que sacar la resistencia equivalente. Entonces la resistencia equivalente va a ser el paralelo de estas dos resistencias, que te va a dar 500 ohms. Ahora, la tensión que haya en estos dos puntos va a ser igual a la resistencia equivalente por la corriente, la fuente corriente. En este caso nos da 5 voltios. Ahí ya sacaste la tensión que te piden esos dos puntos, ¿no? Este punto y este punto. Y finalmente la corriente que circula en esta rama va a ser esa tensión dividida esta resistencia. Entonces V sobre 1 kilo ohm, 5 mA. Esto intuitivamente ya lo puedes, como son dos resistencias iguales, ya de por sí sabes que la corriente se va a distribuir en forma igual. Entonces estos 10 mA, sabes que 5 mA va a venir acá y 5 mA va a venir acá. Bueno, vamos con el ejercicio 2. Dice, determinar si cada uno de los diodos mostrados en la figura está polarizado en directa o en inversa. Bueno, el punto A, ¿no? Vamos con el punto A del ejercicio 2. Bueno, como dijimos anteriormente, se cumple que está polarizada en forma directa si el potencial positivo está en el ánodo y el potencial negativo está en el cátodo, o la corriente entra de esta forma, y se cumple que es polarización inversa si el potencial positivo está en el cátodo del diodo, el negativo está en el ánodo del diodo, o la corriente entra en este sentido. Entonces analicemos los circuitos que nos ponen. Por ejemplo, acá tenés dos fuentes de alimentación. Acá la que va a determinar el sentido de la corriente va a ser el de mayor potencial. Entonces el de mayor potencial es esta, que es 8 voltios. Entonces la corriente necesariamente va a tener que circular en este sentido, como te puse acá en el gráfico. Fíjate que la corriente entonces va a estar entrando por el cátodo del diodo. Entonces se dice que es una polarización inversa. En este caso, de nuevo nos fijamos en la fuente. La fuente va a determinar que el sentido de la corriente tiene que ser en este sentido. Fíjate que la corriente en este caso entra por el ánodo del diodo, entonces se dice que
es una polarización directa. Como vimos acá, si la corriente entra por el ánodo del diodo, va a ser una polarización directa. En el circuito C, fíjate que la fuente va a decir que la corriente tiene que circular en este sentido. Después, en este punto, la corriente esa se va a dividir en esta corriente y en esta corriente, como te lo expresé en esta fórmula. Ahora, la corriente 2 entra por el ánodo del diodo, entonces, como vimos en esto, en este resumen, es una polarización directa. Finalmente, en el circuito D tenemos dos fuentes. Tenemos esta fuente que va a producir una corriente en este sentido y tenemos esta fuente que va a producir una corriente en este sentido. Acá, al ser las dos resistencias iguales y al tener esta fuente mayor que esta fuente, entonces la corriente 2 va a ser mayor que la corriente 1. Entonces la resultante entre estas dos corrientes nos va a dar una corriente que circule en este sentido, en el sentido de la corriente 2. Entonces, como esta corriente resultante entra por el ánodo del diodo, se dice que está polarizado en forma directa. Vamos al punto B del ejercicio 2 que dice determina el voltaje con respecto a tierra en cada punto que aparece en la figura. Considere el modelo práctico. Bueno, el modelo práctico simplemente te dice que este sería el modelo práctico, que vas a tener que el diodo en polarización directa se comporta como una fuente de alimentación de 0,7 voltios, si sería de silicio. Entonces, sabemos que la caída de tensión del diodo acá va a ser 0,7 voltios y en este diodo también va a ser 0,7 voltios. Bueno, la tensión en el punto A, fíjate que estamos viendo directamente la referencia es esta. Entonces la tensión de A en referencia a esto es estar midiendo la fuente de 25 voltios. Entonces la tensión en el punto A es 25 voltios. La tensión en el punto B, fíjate que al estar un diodo entre estos dos puntos, este diodo te produce una caída de tensión de 0,7 voltios, ya que la corriente está circulando en este sentido. Entonces, al producirte una caída de tensión de 0,7 voltios, la tensión B va a ser igual a la tensión que vos tenés en este punto menos la caída de tensión del diodo, que son los 0,7 voltios. En este caso te da 24,3 voltios. Vamos por el otro lado. La tensión en el punto D, lo mismo que vimos en este caso, va a ser en referencia a tierra, va a ser medir la tensión de la fuente 2, que en este caso es 8 voltios. Ahora en este caso, la tensión en el punto C, como esta te produce una caída de tensión, indica que en el punto C tiene que haber una tensión mayor que en el punto D. ¿Y en qué proporción va a ser mayor? Y en 0,7 voltios. Entonces por eso ponemos que la tensión en C tiene que ser la tensión del D más los 0,7 voltios, que en este caso es 8,7 voltios. Viste que acá decimos que la tensión, cuando estamos a favor de la corriente, te produce una caída de tensión. Y cuando vamos en contra de la corriente, te produce una adición de tensión. ¿Y en qué valor va a ser la caída de tensión o adición de tensión? En el valor de 0,7 voltios. Vamos al ejercicio 3. Dice, considere las lecturas del medidor en cada uno de los circuitos mostrados en la figura y determine si el diodo está funcionando apropiadamente, está abierto o en cortocircuito. Y te dice que consideres el modelo ideal. Bueno, si funciona apropiadamente, puede que esté actuando en polarización directa o inversa, ¿no? Si está en polarización directa en un diodo ideal se va a comportar como un cortocircuito, y si está en polarización inversa se va a comportar como un circuito abierto.
Ahora cuando te dice si está en cortocircuito o circuito abierto, esto se refiere en realidad si está en falla el diodo, o sea, si se quemó el diodo. Así que eso lo tenés que tener en cuenta. Vamos con el primer circuito. Este primer circuito te está indicando esto y te dice que la tensión medida en el diodo es 25 voltios. Nosotros sabemos que si esto estaría de por sí, vos decís que al haber una fuente de alimentación acá, la corriente necesariamente tiene que ir en este sentido. En este punto la corriente se va a dividir en una corriente 1 y una corriente 2. Entonces acá vos sabés que el diodo está polarizado en forma directa. Si está polarizado en forma directa, ¿qué te tendría que indicar? Esto sería un corto. El potencial de acá es el mismo que el potencial de acá, entonces te tendría que indicar 0 voltios. Cosa que no ocurre porque te está indicando 25 voltios. Así que de por sí ya no está funcionando apropiadamente. Ahora, si está quemado y hubiera quedado en cortocircuito, también, si esto sería un diodo quemado y quedó en cortocircuito, también te tendría que indicar 0 voltios, ya que están viendo dos puntos que son iguales. O sea, este punto acá es el mismo que acá porque estaría en corto. Y no te está indicando 0 voltios. Entonces, lo único que te queda es que esté quemado y que quedó en circuito abierto, o sea, se quemó y se abrió. O sea, este punto quedó aislado de este punto. Entonces, ¿cómo hacemos el análisis? Reemplazás este circuito por un modelo equivalente y abrís el diodo. Entonces, sabemos que la tensión que vos midas acá va a ser la misma que midas acá. ¿Por qué? Porque por esta resistencia no va a haber corriente, ya que acá está abierto. Al no haber corriente, no hay caída de tensión, entonces la tensión que vos midas en estos puntos va a ser la tensión que midas en estos puntos. Así que tenéis que hacer los cálculos. La corriente va a ser igual a 50 voltios dividido esta resistencia en serie con esta, que es lo que puse acá y te da 2,5 mA. Ahora la caída de tensión en estos puntos, que yo lo puse como B1, va a ser igual a esa corriente multiplicada por esa resistencia, que te da 25 voltios. Efectivamente es lo que estás viendo acá, entonces puedes decir que la falla del diodo está o sea que el diodo falló y está en circuito abierto. O se puede decir que el diodo se quemó y que quedó en circuito abierto, es lo mismo. Vamos al circuito B. En este caso te dice que la tensión en bornes del diodo es de 15 voltios. Ahora nosotros sabemos que la corriente, acá no te la puse, disculpa, que la corriente tiene que circular necesariamente en este sentido, ¿no? Entonces, si circula en este sentido, el diodo está polarizado en forma directa. Si está polarizado en forma directa, el diodo, al ser ideal, se tiene que comportar como un cortocircuito. Si es un cortocircuito, deberíamos medir 0 voltios, ya que el potencial de acá es el mismo que el potencial de acá. O sea, la diferencia de potencial va a ser 0. Ahora, y estamos midiendo 15 voltios, ¿no? Entonces ya de por sí no está funcionando apropiadamente. Entonces tiene que estar quemado en circuito abierto o cortocircuito. Si estuviera en cortocircuito también deberíamos de medir 0 voltios, ya que sería casi el mismo caso anterior. Entonces lo que nos queda es decir que está en circuito abierto. Entonces representamos el modelo equivalente del circuito y efectivamente al no haber circulación de corriente por esta resistencia no hay caída de tensión, entonces la tensión que vos midas acá va a ser directamente la de la fuente. Entonces se puede decir que es una falla del diodo en circuito abierto. En el circuito C tenemos que la tensión de la fuente está invertida, entonces la corriente tiene que circular en este sentido. Fíjate que el diodo queda polarizado de forma inversa. Entonces un diodo polarizado en forma inversa actúa como un circuito abierto, o sea, un diodo ideal. Bueno, si este circuito
estaría abierto, no habría circulación de corriente, por lo cual no habría caída de tensión acá. Sin embargo, tenemos caída de tensión. Entonces ya podemos decir que el diodo no está funcionando apropiadamente. Si estaría quemado y si queda en circuito abierto, estaríamos en un caso parecido al que te mencioné recién. No habría circulación de corriente y al no haber circulación de corriente tampoco debería haber caída de tensión. Entonces descartamos eso. Entonces lo único que nos queda es que esté el diodo quemado y que haya quedado en cortocircuito. Entonces ponemos el modelo equivalente, ¿no? El diodo quemado y en cortocircuito. Entonces hacemos el cálculo de la corriente. La corriente va a ser 5 voltios dividido estas dos resistencias en serie, que nos va a dar 53,2 mA. Ahora la caída de tensión en esta resistencia va a ser esa corriente por el valor de la resistencia, que nos va a dar 2,5 voltios. Efectivamente es lo que estamos midiendo ahí. Entonces podemos decir que la falla del diodo es en cortocircuito, o sea que se quemó y quedó en cortocircuito. En el último circuito tenemos una fuente, entonces con el potencial positivo acá arriba, entonces sabemos que la corriente tiene que circular en este sentido. Entonces el diodo la corriente al entrar por el cátodo del diodo, el diodo está en polarización inversa. Un diodo ideal en polarización inversa se comporta como un circuito abierto. Entonces, si está en circuito abierto, no hay circulación de corriente. Al no haber circulación de corriente, no hay caída de tensión. Entonces, como el multímetro te está indicando 0 voltios, se podría decir que este sí funciona apropiadamente. Y vamos al último ejercicio, que acá lo veo, no está muy claro la foto que me mandaste, así que planteé yo un ejercicio parecido para que veas cómo es. Pero bueno, acá dice utilizando las características que se adjunta, determinar, acá supongo que dice la I de Q, la B de Q y la tensión de la resistencia para el circuito ese te pide el punto A. Después el punto B te dice que repitas la parte A utilizando el modelo aproximado del diodo y compare los resultados. Y el punto C te pide lo mismo, solamente que utilizando el modelo ideal del diodo y que compares también. Bueno, vamos al ejemplo que yo te puse. Supongamos que vos tenés una fuente de alimentación de 10 voltios en serie con un diodo y en serie con una resistencia. En este caso el diodo está polarizado en forma directa, porque la corriente le está entrando en el lado del ánodo del diodo. Entonces, lo primero que hay que empezar es plantear la ecuación de Kirchhoff. Tenemos que la fuente de alimentación VCC tiene que ser igual a la caída de tensión del diodo más la caída de tensión en la resistencia, ¿no? Ahora, esta caída de tensión de la resistencia va a ser igual a la corriente de diodo, porque la corriente que circula acá es la corriente en realidad que circula en el diodo, por eso le puse como corriente de diodo. O sea, la caída de tensión de la resistencia va a ser la corriente del diodo por el valor de la resistencia. ¿Cómo se determina la recta de carga? La recta de carga es única, ya sea para la curva real, la curva del modelo aproximado o la curva del modelo ideal. La recta de carga siempre va a ser la misma. Entonces, ¿cómo se la determina? Primero que nada, hacemos la tensión del diodo. Esta tensión la igualamos a 0. ¿Y qué nos queda? Que la tensión de la fuente de alimentación va a ser igual a la corriente del diodo por la resistencia. De acá podemos determinar la corriente del diodo despejando la resistencia. Entonces nos queda que la corriente del diodo va a ser VCC sobre la resistencia.
En este caso, VCC vale 10 voltios, la resistencia vale 1 kilo ohm, nos va a decir que la corriente del diodo que va a cortar en la ordenada es en 10 mA. Entonces pones ahí 10 mA. Ese punto es en 10 mA. Ahora, el otro paso es hacer que la corriente del diodo sea igual a 0. Entonces, cuando la corriente del diodo es igual a 0, este término desaparece y nos queda que el VCC va a ser igual a la tensión del diodo, que es lo que te puse acá y acá lo ordené. Como la tensión de la fuente es 10 voltios, entonces la tensión del diodo que corta la abscisa es en 10 voltios. Ponemos estos puntos. Una vez que tenés este punto en la abscisa y este punto en la ordenada, trazas una recta. Y esa recta es la recta de carga. Ahora, en el modelo real, esta va a ser una curva que seguramente te la van a dar. ¿Y qué pasa? Decimos que donde esta curva donde se intercepte con la recta de carga, en ese punto vos determinás, bajás de forma paralela a la ordenada y te fijas el valor. ¿Qué valor tiene? En este caso supongamos que es 0,75 voltios. Entonces esa es tu B de Q. En realidad a este punto se le pone como una Q. Entonces esa tensión es la tensión de Q. B de Q igual a 0,75 voltios. Y desde ese punto de trabajo, el punto Q ese en realidad se llama punto de trabajo, paralelo a la abscisa, te vas hacia la ordenada y te fijas qué valor tenés. Y a esa corriente se llama I de Q. En este caso pusimos que es 8,4 mA. Bueno, y después sabes que como en la ley de Kirchhoff que planteamos esta ecuación acá arriba, sabemos que VCC tiene que ser igual a la tensión del diodo más la tensión de la resistencia. Entonces, despejando, como vos ya te sabes, la fuente de alimentación ya la conoces y ya conoces la tensión del diodo, que es esta que pusimos acá, despejamos la tensión de la resistencia. Entonces hacemos 10 voltios menos los 0,75 voltios nos da 9,25 voltios. Esto sería el análisis con la curva del modelo real. Vamos con el modelo aproximado, que es este que está en verde. En este caso, fíjate que el modelo aproximado, si es un diodo de silicio, necesariamente va a cortar en 0,7 voltios, tenés que subir con una recta. Si sería de germanio, estarías en 0,2 voltios y subirías con una recta. Pero bueno, en este caso lo hicimos con un diodo de silicio. Venimos así, en 0, o sea, con corriente 0, hasta que llegamos a 0,7 voltios y de ahí subís una recta paralela a la abscisa. En el punto que te corte con la recta de carga, ahí determinás la I de Q, que en este caso sale 8,7 mA. Entonces eso es lo que te puse acá, 8,7 mA. Entonces B de Q necesariamente va a ser los 0,7 voltios. Lo mismo que hicimos acá, para determinar la tensión en la resistencia, simplemente de la ecuación de Kirchhoff, volvemos a reemplazar los valores acá, 10 voltios menos 0,7 voltios, nos queda que la tensión en la resistencia es 9,3 voltios. Y por último, en el modelo ideal dice que venís con corriente 0 hasta los 0 voltios y a partir de 0 voltios subís sobre la ordenada, ¿no? Entonces, fíjate que dónde va a cortar acá a la recta de carga. Y bueno, justo en el punto de 10 mA. O sea, justo va a coincidir con ese punto, con el que calculamos acá. Entonces decimos que la corriente de Q va a ser 10 mA. Y la B de Q, ¿cuánto va a ser? 0 voltios, porque está acá. Acá es el punto donde... O sea, este punto, esta recta negra que se intersecta con la recta de carga, ¿qué valor de corriente tiene en ese punto? 10 mA. ¿Y qué valor de tensión tiene? 0 voltios. Bueno, es lo que te puse acá. B de Q 0 voltios y de Q 10 mA. También con la ley de Kirchhoff obtenemos la tensión de la resistencia. En este caso, como B de Q vale 0 voltios,
te queda que la tensión de resistencia es 10 volts menos 0, que es 10 volts. Obviamente, como es el modelo ideal, implica que decía que el modelo ideal dice que el diodo se actúa como un cortocircuito, o sea que no va a producir ninguna caída de tensión. O sea, si esto es un cortocircuito, toda esta tensión va a aparecer en bornes de la resistencia. Y efectivamente, la tensión de la resistencia va a ser 10 voltios. En el modelo aproximado, ¿qué dijimos? Que el diodo se comportaba como una fuente de alimentación. O sea, claro, como una fuente de alimentación de un valor 0,7 voltios. O sea que esto te va a producir una caída de tensión en tu circuito. Efectivamente, pues si tenés 10 voltios y acá hay 0,7 voltios, este te produce una caída de tensión. Entonces ya en este punto ya vas a tener ¿cuánto? 9,3 voltios. O sea que la tensión de la resistencia efectivamente 9,3 voltios. Bueno, y en el modelo real es que en realidad acá no va a haber 0,7 voltios, sino que va a haber 0,75 voltios y bueno, la caída de tensión en la resistencia va a ser la diferencia entre la fuente de alimentación y esa caída de tensión de 0,75 voltios, que como calculamos va a ser 9,25 voltios. Bueno, eso sería todo. Espero que te haya ayudado y no te